Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la estimulación del desarrollo del lenguaje en niños pequeños con TEA. Y mi compañera Jessica Juárez les va a hablar sobre la parte psicomotora. Me gusta iniciar con esta frase del filósofo Ludwig: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Porque abarca o se puede apreciar más acerca de la importancia del lenguaje. Muchas veces pensamos que el lenguaje únicamente nos sirve para comunicar. Y sí, evidentemente sirve para comunicar, pero también nos sirve para regularnos en conducta, para conocer el mundo mediante nuestros sentidos y para el pensamiento. La comunicación es un proceso que aparentemente es fácil, pero que muchas veces resulta complicado. ¿Qué es una comunicación? Es establecer contacto con otra persona con un fin determinado mediante un sistema codificado que sea común a ambos usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que haya un emisor que tenga la intención de decir un mensaje, que haya un canal para reproducirlo, que haya un emisor y que haya un contexto. Muchas veces puede estar alterada alguna de estas áreas y entonces ya no va a haber una comunicación eficaz. Dentro de la comunicación podemos hablar de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. Entonces, es lo que les comentaba ahorita: un mensaje, un código y un canal. Vamos a hablar acerca de las etapas de la comunicación. El día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en pequeñitos de 0 a 2 años. Cuando es la etapa prelingüística es de los 0 a los 12 aproximadamente. Decimos aproximadamente porque puede ser de los 0 a los 18 meses. No podemos hablar de un hito que sea exacto porque, bueno, cada bebé es diferente, pero es más o menos el promedio. La etapa primer lingüista, que ya es la etapa verbal, va de los 1 a los 5 años. La etapa segundo lingüista va de los 5 a los 12. Y después de los 12 se sigue desarrollando la comunicación, pero ya es mucho menos. ¿Qué vamos a ver en esta primera etapa prelingüística y preverbal? Pareciera, y muchos papás llegan y refieren en la consulta, que su hijo no tiene lenguaje. Pero aquí hay que recordar, como lo vimos anteriormente, que la comunicación no es solo la parte verbal, sino la no verbal. Entonces, ¿qué hacen los bebés recién nacidos? Lloran para todo. Entonces la mamá o el papá o el cuidador va haciendo una relación entre el tipo de llanto, la duración del llanto, con la necesidad del pequeño. A lo mejor observamos que es un llanto diferente cuando quiere comer, que cuando está sucio, cuando está con frío, etc. Vamos a observar que de los 0 a los 3 meses el bebé comienza a detener su actividad ante un sonido repentino. Quizá el bebé esté acostadito tomando su biberón y de pronto alguien cierra la puerta fuerte. Entonces el bebé puede que deje de succionar o que incluso suelte el biberón porque está escuchando el sonido repentino. Vamos también a ver que fija la mirada ante un estímulo visual, sobre todo que le guste. Empieza a ver entonces el contacto ocular cuando los papás o quien los cuida lo está cambiando y le está hablando, pues empieza a observarlos más, a ver más contacto ocular y comienza a ver la sonrisa social. De los 3 a los 6 meses busca la fuente sonora. Anteriormente veíamos que se detiene ante un estímulo auditivo, es decir, sabe que está pasando un estímulo. Pero aquí no va a ser únicamente detener, sino va a buscar de dónde es que proviene esta fuente sonora. Comienza a responder a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le decimos por su nombre, comienza a relacionar que se refieren a él y en ocasiones puede llegar a voltear. Tiene diferentes demostraciones de amor o de enojo. Por ejemplo, si él ve a su mamá llorando, muchos bebés incluso se pueden poner a llorar con la mamá, ¿no? Si ve a mamá enojada, comienza a darse cuenta desde esta parte de comunicación receptiva que mamá está enojada, o que mamá está triste, o que papá. Comienza a realizar sonidos más específicos como agu y comienza a ver risas. De los 6 a los 9 meses empieza un balbuceo en el cual se dan fonemas como papá, papá, mamá, mamá. Muchas veces nos dicen, la primera palabra de mi hijo fue papá o fue mamá. Pero más bien es esta combinación vocálica, ¿no? El pequeñito empieza a hacer una gimnasia de boquita
a mover lengua, a sacar aire, y entonces empiezan a aparecer estos fonemas. Aún no lo hace con un significado, es decir, no dice papá porque ve a papá o a mamá, sino simplemente por esta combinación vocálica. Empieza a ver un cambio en la parte cognitiva. Los bebés comienzan a darse cuenta de la permanencia del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy sentada en mi periquera jugando con algo y se me cae, sé que aunque el objeto no esté en mi periquera, va a estar abajo. Entonces, ¿qué hacen los bebés? Lo buscan. Empieza a reaccionar al no y responde a gestos como ven, hola, adiós. Incluso esta es la edad donde muchos papás dicen, hazle ojitos o mande un beso, ¿no? Porque empiezan a darse cuenta que mediante ese tipo de gestos o de acciones, la parte social le va a responder de una manera positiva. El bebé empieza entonces a intercambiar sonidos con el adulto con la intención de comunicarse. Y aquí algo bien interesante, empieza a haber turnos en la conversación. Aunque el lenguaje no es un lenguaje aún verbal de palabras, el bebé comienza a hacer sonidos cuando el adulto le habla y espera que el adulto le conteste y él vuelve a hablar. De los 9 a los 12 meses realiza sonidos más específicos como tapa, pama. Empieza a entregar objetos familiares cuando se lo piden. ¿Dónde está tu biberón? ¿Dónde está tu chupón? ¿Dónde está tu cobija? Aquí, en esta parte del juego, comienza a entender más este juego de esconderse y aparecer. Entiende órdenes simples como dame, toma, guarda, ven. Comienza a utilizar gestos para conseguir las cosas y comienza la atención conjunta. ¿Qué es la atención conjunta? Es cuando alguna actividad, por ejemplo burbujas, la comparten ambas personas, papá y el bebé o mamá y el bebé. Entonces aquí, si observan, el bebé empieza a tener gestos para petición y gestos para socialización. Entonces vamos a observar que debe de haber ciertas habilidades comunicativas previas para que los bebés comiencen a tener esta parte del lenguaje verbal, ¿no? Estas habilidades lingüísticas son la intención comunicativa, es decir, que ellos tengan un deseo de comunicar algo, puede ser lo que vimos anteriormente, una parte de petición, tengo hambre, tengo sueño, o una parte de atención, ¿no? Que viene siendo la parte de la comunicación social. Empieza a haber esta alternancia o cambio de turnos, como les dije anteriormente, donde yo digo alguna palabra o algún sonido y espero que me contesten y lo vuelvo a decir. Y comienza a haber una demanda y señales de comunicación social. El bebé comienza a darse cuenta que mediante los sonidos o las palabras que comienza a hacer, vienen las personas que él desea. También dentro de las habilidades de comunicación, los bebés van a tener habilidades de atención, ¿no? Comienzan a observar y a relacionar quién viene, cuando él lo necesita, a observar los objetos. Van a haber también habilidades visuales, que más adelante se los va a comentar mi compañera, pero es un poco lo que comentábamos, ¿no? El bebé comienza a observar objetos que le llaman la atención, a seguirlos, va a haber habilidades auditivas, como lo que veíamos anteriormente, escucha la fuente sonora y reacciona ante ella. Va a haber habilidades táctiles, ¿no? El bebé va a empezar a ver ciertas cosas, a tocar ciertas cosas que le gusten, más que otras. Habilidades imitativas y de moldeado. El bebé comienza a observar caras de mamá o de papá, acciones, y él comienza a imitarlas. Este dato es cuando los bebés a lo mejor ven algún video e intentan hacer el baile como en el video. Habilidades cognitivas, lo que hablábamos hace rato de la permanencia del objeto y la parte de la causa y el efecto. Esto es, por ejemplo, si tienen un juego de la granja, donde si ellos aprietan un botón va a salir un sonido, pero si ellos aprietan otro botón va a salir un muñequito. Entonces ellos van a saber que dependiendo qué botón va a haber un efecto diferente. Y por último, las habilidades prelingüísticas que ya habíamos visto anteriormente. Entonces aquí podemos ir observando que estas habilidades comunicativas van a ser el cimiento para poder tener una comunicación verbal eficiente. Dentro de la comunicación va a haber 4 componentes que son también esenciales para poder tener una comunicación asertiva y eficiente. Dentro de la comunicación va a estar el área fonológica, que es la parte que articula y fona, ¿no? Es la parte del punto y modo de articulación. ¿De qué forma tengo que poner lengua, tengo que poner labios para que salga cierto fonema? La parte sintáctica tiene que ver con la estructura gramatical.
es decir, la parte de la coherencia del discurso. Aquí vemos toda la parte de sustantivo, singular, plural, femenino, etc. Después sigue la parte semántica, que es la parte de la conceptualización y la abstracción. Esto es que nosotros a las palabras les empezamos a poner imágenes evocadas en nuestra mente. Y que conforme nosotros vamos teniendo más experiencias, vamos haciendo más amplio nuestro catálogo de imágenes. Por ejemplo, ahí viene esta parte del dibujo donde dice planta y planta. Entonces, si mi papá trabaja en una planta de luz y otro niño, su mamá le gustan mucho las plantas, quizá cuando mencione la palabra planta, cada uno va a explicar y va a imaginar de diferente forma esa palabra. Entonces vamos a observar que también tiene que ver mucho con el contexto comunicativo. Por último, la parte de la pragmática. La parte de la pragmática es la parte de la comunicación social. Tiene que ver con la función comunicativa, queremos comunicarle algo a los demás, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener ciertas reglas, turnos en la conversación, un tipo de voz diferente para llamar la atención y sobre todo, ya que hablamos, escuchar a los demás para ver la reacción y poder seguir hablando. Vamos a ver que los niños con TEA tienen una gran variabilidad de su perfil lingüístico y comunicativo, que va a variar según la edad, la cognición, el nivel de severidad, la comorbilidad con otras deficiencias y la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces vamos a observar que, como lo dice la palabra TEA, trastorno del espectro autista, va a haber un espectro de posibilidades en la parte de las alteraciones en la comunicación. Vamos a observar desde una ausencia del lenguaje verbal hasta quizá un chico o una chica con un lenguaje muy fluido, pero que tenga características peculiares en la parte de la pragmática, porque quizá únicamente quiera hablar de dinosaurios. Dentro del nivel fonológico, los niños con TEA pueden manifestar alteraciones prosódicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, alteraciones en la prosodia, que es el ritmo, alteraciones en la expresión. Entonces pueden tener alteraciones, por ejemplo, en vez de decir perro, dicen pelo. También pueden presentar alteraciones dentro del nivel sintáctico. Pueden presentar problemas en la parte de la expresión y la parte de comprensión de pronombres personales. Entonces, ellos pueden hablar en tercera persona. En vez de decir, tengo hambre, preguntan, ¿tú tienes hambre? ¿O Mariana tiene hambre? Va a haber errores en la estructura del discurso y muchas veces el discurso va a tener poca coherencia. Va a existir la inversión pronominal y va a existir la verborrea. Esto es cuando los pequeños empiezan a tener un lenguaje verbal fluido, pero que están hablando palabras sin un contexto. Entonces, sí tienen palabras, pero no tienen una intención de comunicar y únicamente están diciendo palabras sueltas. La parte de nivel semántico y pragmático, vamos a observar que son los niveles que están más afectados en los pacientes con TEA. La parte de la semántica es lo que les explicaba anteriormente. Es la parte de abstraer y codificar en nuestra mente una imagen evocada. Entonces, para los pequeños con TEA, se les dificulta mucho la parte de la comprensión, sobre todo cuando no tenemos un referente visual, es decir, cuando únicamente hablamos sin enseñarles una imagen o un objeto. Van a tener dificultades para elaborar y comprender el vocabulario, fallas en la comprensión, ecolalia, es decir, que nosotros le decimos hola, ¿cómo estás? Y muchas veces, como un eco, repiten tal cual, hola, ¿cómo estás? Y literalidad. Y la parte de la pragmática es la parte que tiene que ver con la comunicación social. El uso del lenguaje corporal y también esta parte de decodificar el lenguaje corporal del otro, interpretar gestos e ir sabiendo cómo va la conversación. En los niños con TEA falta esta parte, no tienen un ritmo y una entonación peculiar, hay veces que lo hacen muy bajo, hay veces que lo hacen muy alto, hay veces que lo dicen muy rápido, pero muchas veces no lo hacen con la intención de comunicar algo. Dentro de esto también vamos a observar que tienen temas recurrentes. Únicamente quiero hablar de dinosaurios, sé todo acerca de dinosaurios, pero si tú cambias el tema, yo cierro la conversación y me voy. Y también la parte del juicio social. Toda la cuestión de reglas que
que son verbales, por ejemplo, los juegos de reglas, les cuesta trabajo comprenderlas, sobre todo por esta parte de abstraer. Vamos a decir, a modo de resumen, que los niños con TEA preverbales generalmente no desarrollan la atención conjunta y las habilidades de referencia social, por lo cual aún no logran hacer interacciones ni adquirir el gesto de señalamiento. Entonces vamos a observar que las etapas que vimos previamente aún no las tienen consolidadas y por ende van a tener problemas en la parte verbal del lenguaje. Los niños con TEA verbales presentarán en diferentes etapas de su vida alguna alteración en los niveles que vimos anteriormente, sobre todo en la parte del nivel pragmático. Les voy a dar algunas estrategias en intervención en niños con TEA en etapa prelingüística. Son niños pequeñitos que todavía no tienen un lenguaje verbal. Lo primero es identificar el nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico del niño. ¿Qué quiere decir esto? Mi hijo a lo mejor tiene 3 años y se espera que a los 3 años el pequeño ya tenga un lenguaje fluido, ya esté hablando una estructura gramatical de frases largas, pero mi hijo aún no tiene un lenguaje verbal. Entonces muchos papás e incluso maestros o algunos terapeutas que no saben mucho sobre el autismo empiezan a trabajar repetición. Entonces todo el tiempo quieren que el niño empiece a decir palabras y luego a una estructura. Tenemos que enfocarnos y observar si la primera etapa prelingüística ya la tiene adquirida. Si el niño aún no tiene habilidades de atención conjunta, de moldeado, de imitación y toda la parte que vimos anteriormente, difícilmente va a poder empezar a tener esta parte verbal. Ubicar sus focos de interés. Esto es muy importante, que ustedes sepan qué le gusta y qué no le gusta a mi hijo, porque en base a esto vamos a trabajar con toda la terapia. Establecer la iniciación de la atención conjunta en base de los intereses del menor. A lo mejor al menor no le gusta ningún juguete, pero le gusta estar aventando bolsas de plástico. Entonces nosotros vamos a empezar trabajando la atención conjunta, imitando al menor, y cuando él me voltee a ver, quizá decir, mira, sube, baja la bolsa. Y poco a poco ir cambiando las actividades, pero siempre enfocados en los focos de interés del menor. Jugar diario con el niño, estableciendo una rutina de turnos con reforzamiento verbal sistemático e iniciación constante de imitación. Esto es que empecemos a jugar, por ejemplo, a la comidita y decir, ahora te toca a ti, ahora dame a mí. Empezar a moldear el lenguaje quizá únicamente con pequeños sonidos, dame más, ven. Y estarlo incitando a que comience a moldearlo y a imitar la actividad que hacemos. Prestar atención a los intentos comunicativos del menor. Aunque no sean verbales aún, vamos a empezar a observar que de lo que hace el menor nosotros ya lo tenemos anticipado. Es decir, si nosotros le damos de comer a cierta hora o le damos su manzana, vamos a intentar recorrer un poco este tiempo para que el menor empiece a tener este intento de comunicarnos algo. No lo va a hacer de la manera que nosotros imaginamos que va a ser la parte verbal. Puede ser que únicamente se quede ahí parado y nosotros empecemos a observar, ¿qué quieres? Dime, dame, dime más. Y ahí podemos trabajar alguna seña, algún apoyo visual, pero observando estos intentos comunicativos. Vamos a promover la imitación por medio de juegos, imitación de comportamientos vocálicos y gestuales. Entonces, como les decía hace rato, a lo mejor lo de la comidita de dame, más, y ya que comienza a ponernos más atención, podemos cantar una canción con apoyos visuales. La idea es que ellos nos observen y comiencen a imitarnos poco a poco. Promover el desarrollo de rutinas sociales interactivas. Por ejemplo, al niño le encanta que le hagan cosquillas. Entonces le hacemos cosquillas y justo cuando lo vemos más contento, paramos y le decimos, ¿quieres más? Dime, sí, más. Con las burbujas de igual forma, le encantan las burbujas, entonces cuando lo veamos que está más contento, paramos y vemos de qué forma él me va a pedir que continúe con esa interacción social. Si no lo hace, empezamos enseñándole, dime más, podemos moldear una seña, podemos moldear verbalmente. Burbujas, a lo mejor el niño solo hace,
eso, burbujas. Utilizar los sonidos que el niño produce para estimular las primeras palabras. Asociar a los sonidos que el niño produce con onomatopeyas o con palabras. Entonces a lo mejor el pequeño empieza a hacer pu, 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 pu. Entonces nosotros decimos, sí, pipi, pipi, ¿cómo es el carro? Pipi. Lo hacemos con un significado dentro de un contexto, pero ya vamos haciendo una aproximación a la palabra. ¿Cómo hacemos una aproximación? De esa manera, ¿no? Entonces a lo mejor ella empieza a decir pipí, eso, pelota, pato. A lo mejor le vuelve a decir pum, eso, pato. Tratar de establecer funciones comunicativas en contextos sociales significativos. Esto es que si en casa el menor ya sabe cómo comunicarse, nosotros intentemos llevarlo a otros círculos de comunicación social. Por ejemplo, a casa de los abuelos. Entonces, en casa de los abuelos vamos a trabajar que si quiere el agua, intente señalar o le dé a su abuelita una tarjeta de la fotografía del agua o diga una señal de más o de dame. Tenemos que trabajar estos retos de los contextos sociales significativos para que el menor pueda tener un círculo de comunicación adecuado, ¿no? Primero empieza con la familia nuclear, después empieza con amigos, después en la escuela y por último con desconocidos. Ok, muchas gracias, eso sería todo y a continuación sigue la terapeuta Jessica Juárez. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Jessica. El día de hoy les voy a hablar de la estimulación psicomotriz en niños pequeños. Antes de abordar el tema, quisiera hablarles un poquito de la importancia de la parte del desarrollo psicomotor en un niño. Cuando llegan los pacientes a la clínica, la mayoría de los papás refieren que su niño no habla, que su niño no comunica, que su niño no socializa. Pero rara vez realmente le dan importancia a esta parte motora. No dicen mi niño no camina, mi niño gateó, hay niños que no brincan, hay niños que no saltan. Cuando la parte del desarrollo se viene atrasando, va a haber una inseguridad en un niño. Va a traer problemas en la escuela, va a traer problemas en la parte social. En la escuela, ¿qué ejemplos podría ser? Un niño que no sostiene el lápiz, un niño que dice me duele al agarrar el lápiz o no puede consolidar la grafía. En la parte social no puede jugar con otros niños o son víctimas de bullying o se ríen de nuestros niños porque no camina bien, porque hace un aleteo, porque el niño no salta, porque el niño no avienta la pelota como debería de hacer, ¿no? Y eso va generando mucha inseguridad en nuestros niños. Además, que viene siendo una parte que afecta a las habilidades de la vida diaria. Esta parte lo vemos a lo mejor un poco más adelante cuando el niño ya llega a ser un adolescente que no se baña solo, que no se viste solo, que no es capaz de ir al baño solo, ¿no? O en algún transporte público no puede subir o bajar los escalones. Entonces es ahí donde el problema es importante y tenemos que detectar los problemas motores en nuestros niños. La importancia de la estimulación es exponer al niño y a la niña a experiencias reales para su desarrollo, teniendo como resultado un aprendizaje significativo en los primeros 2 años de vida. Los primeros 2 años de vida van a ser importantes para el desarrollo de nuestro niño. Entre los 0 y los 24 meses se producen mayores conexiones sinápticas. Aquí hay lo que nosotros le llamamos plasticidad cerebral. En esta edad, la estimulación va a ser muy importante, teniendo mayores resultados en el desarrollo del niño. A esta edad, de los 0 a los 24 meses, nosotros ya nos podemos dar cuenta si el niño tiene un retraso en el desarrollo. A lo mejor no controló la cabeza a tiempo, no se mantiene sentado, el gateo fue tarde, la marcha tardó hasta los 2 años, 2 años y medio. Entonces es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta que son los primeros focos rojos para ver si hay un retraso en el desarrollo y hacer una intervención temprana. Decimos que el desarrollo de nuestro niño va a ser continuo, progresivo e irreversible. ¿Continuo a qué me refiero? Que conforme vaya creciendo, aumentando de talla, progresivo que va adquiriendo habilidades y destrezas, irreversible. Realmente una preocupación de los papás con los niños con TEA es que nos preguntan, ¿mi niño va a tener algún retroceso? ¿Mi niño va a ir retrocediendo con las habilidades que ya se adquirieron? Y realmente yo no he visto en particular niños con TEA que tengan un retroceso en el desarrollo psicomotor. Por eso es muy importante estar estimulando todo el tiempo.
¿Y cómo se va a dar este aprendizaje? Yo creo que aquí el papá juega un papel muy importante, un rol muy importante, porque el papá tiene que trabajar con nuestro niño. Sé que a veces las actividades de los papás pueden ser muchas y no nos damos el tiempo para poder jugar, cantar, tocar a nuestro niño, ¿no? Y estas actividades se van a dar a través del contacto, de los juegos, de los cantos, observando, explorando todo su medio y a través del desplazamiento. El desarrollo del niño va a tener 4 áreas importantes: el área cognitivo, el área sensoromotriz, el área del lenguaje y el área socioemocional. Vamos a hablar del área sensoromotriz. Esta área se refiere a la habilidad que tiene el niño para moverse y desplazarse y sentir todo lo que hay de fuera. Involucra 2 dimensiones importantes, que es la parte sensorial y la parte motora. Hablamos acá de la parte sensorial. Este es un tema muy importante porque la mayoría de nuestros niños presentan problemas sensoriales. Hay niños que pueden ser muy sensibles a la luz, pueden ser niños que son muy sensibles al tacto. Hay niños que realmente les molestan los ruidos. Por ejemplo, si la mamá prende la licuadora, nuestro niño en automático se va a tapar los oídos. Si salen a la calle, si pasa un tráiler, si pasa una motoneta, realmente les puede molestar a nuestros niños y nos puede causar una conducta disruptiva en nuestros niños. Por ejemplo, también tenemos a nuestros niños que son muy selectivos, que solamente comen cierta comida y generalmente no comen de toda. Por lo general nuestros niños separan la comida, pero no es una comida combinada. Entonces es importante los sentidos. Aquí vamos a hablar de la vista, mis ojos. Es todo lo que mi niño permite ver alrededor. El olfato, que es nuestra nariz, todo lo que yo pueda oler. El oído, que son nuestras orejas, todo lo que yo pueda escuchar de mi exterior. El gusto, la lengua, que me sirve para saborear. El tacto, la piel y la mano. Esto me sirve para sentir. El movimiento. El movimiento del niño va a ser poco a poco, lento. Cada niño tiene su proceso, cada niño tiene su tiempo. No podemos forzar a ningún niño. Si vemos en el movimiento, va a empezar con el niño empieza acostado. Conforme va acostado, va a tener movimientos brutos, movimientos a lo mejor bruscos, no son controlados, y todo esto es por reflejos. Después vemos que nuestro niño se va a poder quedar sentado, va a tener un control del tronco, un control de la cabeza. Después de que haya un control y el niño se mantiene sentado, va a empezar el gateo, va a haber esta alternancia entre brazos y piernas. Después viene la bipedestación. La bipedestación a lo mejor solamente viene siendo en 2 puntos y después por fin se consolida la marcha. Cuando mi niño no desarrolla esta fase en su tiempo y desarrollo, podemos ver que ya hay un retraso en el desarrollo. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? La parte sensorial, es la educación sensorial, suele quedar en un segundo plano. La mayoría creemos que la parte sensorial se va a rehabilitar por sí sola y realmente tenemos que darle suma importancia. La parte sensorial tenemos que aprender a integrarla poco a poco. Enseñarle a nuestros niños cómo pueden integrar los 5 sentidos. Si mi niño tiene una buena integración sensorial, el niño va a poder integrar todo lo que siente, percibe, huele y toca. El tacto, vamos a hablar del tacto. Sentido que utiliza nuestro niño para explorar su entorno a través de los primeros juegos y la coordinación. Todo lo que le llama la atención lo va a querer tocar. ¿Cómo lo podemos estimular? Lo podemos estimular de diferentes formas. Yo aquí tendría que darles un consejo. No todos los niños son iguales. No podemos forzar a nuestros niños a que toquen todo lo que nosotros queremos. Puede ser un poco agresivo para nuestros niños. Podemos tocar empezar con las manos para que toquen texturas, a lo mejor empezando con texturas suaves, texturas ásperas. Puede ser frijoles, puede ser el arroz, puede ser el alpiste, pueden ser las bolitas de unicel. Y después nos vamos a texturas más ásperas. Dejemos que el niño esté descalzo, que juegue con pinturas, que trabaje con semillas y actividades con temperatura, que es calor y frío. Esto los podemos trabajar sobre su piel. Recomiendo siempre que sea primero el primer contacto que sea con manos. Si yo forzo a mi niño y lo meto en una tina o lo meto sin que él toque, que vea que no pasa nada, realmente va a ser muy fuerte para nuestro niño y agresivo. Después tenemos la vista. Este es el sentido más desarrollado, ya que todo lo percibimos en nuestro sentido, lo queremos tocar. ¿Cómo lo vamos a estimular? Con objetos brillantes, con gamas de colores, con espejos, objetos por tamaños. Yo aquí tengo una frase que me gusta mucho que se dice, de la vista nace el amor. Todo lo que nos llama la atención lo vamos a querer tocar y explorar.
y así son nuestros niños. El oído. La estimulación auditiva favorece el desarrollo emocional y efectivo. Estimula la parte de la actividad, la motricidad y la comunicación del niño, así como este va a favorecer el lenguaje. Por eso decía que la intervención y el apego con el papá o el cuidador debe ser muy importante. Yo todo el tiempo tengo que estarle hablando a mi niño para que haya una estimulación auditiva. ¿Cómo lo vamos a estimular? Pues a través de sonajas, de cantos, de aplaudiendo o cantando. El olfato. Este nos permite discriminar olores relacionados con personas, objetos y sensaciones. Este va de la mano junto con el gusto. Aquí podemos ver a los niños que tienen problemas en la comida, que son muy sensoriales. Por ejemplo, si yo le doy una ensalada, hay una combinación de texturas, hay una combinación de olores, hay una combinación de sabores. Entonces a lo mejor nuestro niño va a empezar a discriminar por colores, por olores, o simplemente no lo va a querer tocar porque es algo que se ve muy fuerte y son muchas combinaciones. ¿Cómo lo podemos estimular? Con alimentos dulces, con cítricos, con botellas de diferentes olores, bolsas de té y masa con aroma. Aquí los olores deben de ser muy suaves, no tan fuertes, que sean un poco agradables para nuestro niño. Antes de que yo le pueda dar algo a mi niño, yo siempre les recomiendo a los papás que primero ustedes lo hagan. Ustedes como papás primero generen esa seguridad a nuestro niño. Yo voy a oler, ok, no pasó nada. Entonces el niño va a tener la pauta para que él pueda acercarse y oler. El gusto. Este es también uno de los sentidos muy importantes. A través de este sentido vamos a desarrollar también el proceso de succión, masticación, deglución y control del babeo. Para ello, este es esencial para los alimentos, ya que ellos nos van a servir para trabajar la degustación. ¿Cómo podemos estimular este sentido? Por alimentos diferentes, por texturas diferentes, por amargo, agrio o dulce y un masaje en la boca. Yo un ejemplo que les doy a los papás es que si yo quiero que mi hijo pruebe verduras, que no come verduras, yo les recomiendo siempre que pongan un pedacito de calabaza en un plato en una orilla de la cama, de la mesa, y que vean que no pasa nada, que es de color verde, por dentro es blanco, y poco a poco va a decir, ok, no pasa nada. Entonces el niño va a tener esta interacción de poderse acercar al alimento y a lo mejor podemos lograr que nuestro niño pueda degustar. Y la otra, hablamos de la parte motriz. Es el desarrollo de la motricidad, juega un papel importante. Lo que les comentaba, la motricidad va a generar en nuestros niños confianza, seguridad e independencia, así como la realización de sus actividades de vida diaria. El niño durante los primeros meses es torpe y no hay control de sus movimientos y cuerpo. Aquí los movimientos van a ser solamente por reflejos. Durante el desarrollo va a ir adquiriendo control de la cabeza y hacia el tronco, y este control se va a ir dirigiendo a las extremidades. Aquí podemos ver cómo el niño puede tomar con sus manos su pie, o puede llevar su pie a la boca. Y en el primer año de vida se da el desplazamiento y la habilidad manual. Si mi niño no se lleva el pie, si mi niño no coordina al querer intentar llevarse el biberón a la boca o quererse llevar una sonaja, podemos ver que ya hay alteraciones con nuestros niños, se les cae la carita. Entonces nuestros niños no están controlando estos movimientos. Por eso es muy importante este primer año para que observemos las conductas del desarrollo de nuestro niño. Vamos a trabajar la parte de estimulación motriz grueso. Este va enfocado en los movimientos coordinados de todo el cuerpo. Va a coordinar grupos musculares, control de postura, equilibrio y el desplazamiento. En los pacientes con TEA, los mayores problemas motores son el gateo. Mi niño no gatea en la edad que tendría que hacerlo. En la marcha puede ser muy amplia o no la consolida. Tenemos una marcha que puede ser muy rígida, hay niños que son hipotónicos y su marcha se va a ver inestable. Tenemos alteraciones al subir y bajar las escaleras, el niño no coordina, y aquí va de la mano junto con la parte visual. Si mi niño no coordina bien sus extremidades y no hay esta coordinación ojo-mano, pues difícilmente va a poder llevar a cabo funciones gruesas. Caminar en puntas, planificación de una actividad motora, ¿no? Si yo quiero brincar, si yo quiero subir un columpio, si quiero subir a una resbaladilla, mi niño le va a costar mucho trabajo porque no integra todo su cuerpo.
Y hablando de la estimulación motriz fina, pues la motricidad fina se refiere básicamente a las actividades manuales o manipuladoras. Aquí trabajamos la parte de la mano, la parte de los brazos. Esto va en coordinación junto con la visomanual. Aquí el niño nace con una motricidad muy limitada. Esta motricidad se va a estimular a través de los objetos. ¿Cuáles son los problemas principales en nuestros niños con TEA? Nos vamos a dar cuenta principalmente en la escuela. En la escuela nos van a referir que su niño no escribe, que su niño no quiere tomar el lápiz. Entonces va a tener problemas en la coordinación de tiempo, ritmo y espacio. No toma el lápiz o lo sostiene. ¿Por qué? Porque no tiene una fuerza muscular, su tono muscular no es el adecuado. También entra la parte sensorial que le duele y realmente tendríamos que creerles porque el tomar un lápiz implica toda una serie de secuencias y pasos para que yo pueda consolidar una pinza fina. Problemas en la grafía, dolor al escribir, dificultades al realizar pequeños movimientos, como por ejemplo que mi niño coma por sí solo. Muchos de nuestros niños no comen solos y comen con la mano porque no pueden manipular los utensilios. Fuerza muscular les hace falta, son torpes, no coordinan, y no coordinan solamente los dedos, sino no coordinan toda la parte del miembro superior, que es lo que hace que yo pueda ejecutar una función motora. Algunas estrategias que yo les puedo compartir es, en la parte fina, jugar con masa, manipular plastilina, hay plastilina de la Play-Doh, la plastilina gruesa, la dura, que manipulen ambas plastilinas, trabajar con pinzas, colocarlas en un lazo, colocarlas con pompones, depositar objetos pequeños y grandes dentro de un orificio pequeño, dibujar con los dedos, ensartar y cortar papelitos con dedos. Y para la parte gruesa pues podemos trabajar el gateo, al hacer unos pequeños circuitos en casa, que pase por abajo de la mesa, que suba por encima de una silla, que se ruede, que le podemos poner obstáculos, cojines, jugar con aros, llantas y caminar en el pasto. Yo quería compartirles un poquito de mi experiencia con los niños que yo manejo en grupo. Realmente cuando llegan los niños pequeños nos damos cuenta que el cuerpo no está integrado, el niño no logra integrar todos sus movimientos. Cuando un niño realmente logra subir una escalera o meter un pie dentro de una llanta, realmente generamos mucha confianza en nuestros niños. Y esta confianza se va a ver muy reflejada afuera, a lo mejor en la escuela, a lo mejor en actividades de su vida diaria. Lo difícil de este tema es que nuestros niños crecen. Y si yo no me fijo en cómo va el desarrollo de nuestro niño, cuando sea más grande nuestro niño, va a ser mucho más difícil corregir toda esta parte motora. Tenemos niños adolescentes que no pueden subirse al transporte público porque no pueden hacer simplemente una flexión de cadera, porque no pueden ir al baño por sí solos, porque no pueden hacer una flexión de rodillas o sentarse en el excusado, o los niños que no comen, los niños que no se bañan solo. Cuando logramos una integración motora, tanto con la parte sensorial, vamos a tener muchos resultados en nuestros niños. Realmente la satisfacción que un niño tiene en lograr hacer una actividad física es muy satisfactoria. Entonces, espero que esta plática les haya funcionado. Mi nombre es Jessica. Gracias.